las 8 regiones que están también a la venta. Vamos a dar inicio entonces, ahora sí, con la conferencia titulada Uso de enmiendas agrícolas, y estará a cargo del ingeniero Leonardo Sáenz López, quien es egresado de la Universidad de Costa Rica. También tiene una maestría en Administración de Empresas otorgado por la Universidad Interamericana de Costa Rica. El ingeniero Sáenz tiene una amplia experiencia en la impartición de charlas técnicas y asesorías sobre productos agrícolas, manejo de fertilidad del suelo, nutrición de cultivos, nutrición equina, manejo de residuos biodegradables, control biológico de plagas y enfermedades y manejo de cultivos como el café. Actualmente, el ingeniero Sáenz trabaja como consultor independiente. Le damos la más cordial bienvenida a este 25 Congreso Nacional del Café al ingeniero Leonardo Sáenz López. Muy buenos días. Vamos a hacer un abordaje acerca de las enmiendas en el suelo de una forma práctica. Aquí lo que precisamos es recalcar la importancia de la utilización de diferentes herramientas que tenemos para poder determinar cuál es la realidad de la nutrición de nuestro suelo y a partir de ahí poder tomar decisiones adecuadas técnicamente y agronómicamente hablando para el mejoramiento de nuestros cultivos. El suelo sufre, desgraciadamente, una serie de efectos negativos que nosotros como productores podemos incidir. Y uno de los más importantes es la degradación del mismo. Hay 3 factores que pueden afectar la degradación del suelo. Uno físico, que es la compactación o endurecimiento del suelo producto del exceso de utilización de maquinaria agrícola, y la erosión y desertización de nuestros suelos, los cuales están de forma cada día más numerosa, perdiendo sus cualidades por este efecto. Y eso es por un mal manejo de la erosión hídrica, un mal encauzamiento de las aguas a lo interno de la finca y en otros casos, producto de la preparación con aperos agrícolas del terreno en momentos no apropiados, sobre todo cuando tenemos la presencia de mucho viento, lo cual va a hacer que la capa más importante del suelo sea erosionada por la acción del mismo. Asimismo, tenemos una degradación del suelo química y esta podríamos estarla propiciando nosotros en nuestras prácticas agronómicas y culturales. Una es la disminución de la fertilidad, porque hay una tendencia a considerar que la planta es autosuficiente con su sistema radicular de nutrirse del suelo de lo que ocupe, pero nosotros no estamos devolviéndole al suelo lo que la planta está extrayendo. Otra es el desequilibrio elemental que propiciamos cuando ponemos, por ejemplo, potasio, porque nos han dicho que es importante en el engruese y en la calidad del fruto, pero se nos olvida que hay un tridente que son potasio, calcio y magnesio, los cuales de acuerdo a ese equilibrio vamos a obtener un mejor rendimiento. También podríamos hacerlo con el acúmulo de sales, la utilización excesiva de sales que yacen en el suelo y que afectan negativamente al mismo y al cultivo, o la acidificación del suelo por malas prácticas de agentes enmendantes para corregirlo. Y por último, es los componentes tóxicos. Debemos pedir que los fertilizantes que nos venden tengan control de calidad. Ya ha sido demostrado en otros países la utilización de fuentes fertilizantes que vienen contaminadas con elementos tóxicos o algunos que venden subproductos de las industrias y quieren darle un retorno económico a esos residuos y entonces lo muelen y lo venden como enmiendas o fertilizantes agrícolas con los riesgos que esto significa.
Por último, y no por ello menos importante, es la degradación biológica. Tenemos la noción de devolverle al suelo los nutrientes que las plantas ocupan, pero pensando mineralmente. Se nos olvida que hay una parte muy importante en el suelo, que es la biológica, y esta está constituida por micro y macrofauna que se alimenta a partir de la presencia o no presencia de materia orgánica. Debemos retribuirle al suelo la materia orgánica para lograr tener vida, porque el suelo es un ente vivo. Ahora bien, nos preguntamos, ¿y qué es un buen suelo? ¿Verdad? El ideal es que mi suelo sea el suelo mejor para el cultivo del café. En términos generales podríamos definirlo de acuerdo a su estructura física y a su composición, en un 45% de una fase sólida, que es la mineral, y en la cual nosotros podemos hacer mucho para mejorarla si ésta no fuera de las mejores condiciones. Una fase líquida, que es donde obtenemos la solubilización de los nutrientes y el recurso hídrico que nos va a mantener con vida el cultivo. Una zona o fase gaseosa, que es muy importante para la respiración de las raíces, y si tenemos una buena fase gaseosa significa que tenemos un suelo poroso, y si tenemos un suelo poroso significa a su vez que tenemos espacio para un buen desarrollo radicular del cultivo. Y esta parte que ha venido a menos porque le hemos dado muy poca importancia es un 5% de materia orgánica. Aquí se van a dar una serie de procesos liderados por los microorganismos que nos van a traer beneficio directo en el cultivo. Uno es el equilibrio de poblaciones. Tenemos altas poblaciones de patógenos porque nosotros nos hemos encargado de eliminarle la competencia, los benéficos. Hay un descontrol. Siempre los benéficos van a ser más sensibles a la acción de los agroquímicos. Y por otro lado, solo para citar 4 importantes ciclos de nutrientes: el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del azufre y más recientemente tomando preponderancia, el ciclo del carbono. Solo suceden con la presencia de microorganismos. Aquí vamos a hacer un abordaje práctico de qué podemos hacer nosotros para mejorar la riqueza mineral del suelo. Y debemos pensar en enmiendas. Y una definición de enmienda que engloba todos los aportes que ella puede darle al suelo y al cultivo que esté sobre ese suelo, es que es un aporte de un producto fertilizante o de materias destinadas a mejorar la calidad de los suelos, y esa calidad sería en función de su composición y de su estructura. Si tenemos un suelo con problemas de estructura y le añadimos una buena enmienda, vamos a lograr mejores aglomerados del suelo y vamos a tener una mejora considerable en estructura del suelo. También ajustamos los nutrientes, su pH, si es ácido o si es alcalino. Y se utiliza, y aquí es donde empezamos a darle importancia a factores que antes no se le daban tanto, porque nos quedábamos única y exclusivamente en pH. Y hoy sabemos que más que pH debemos hablar de acidez intercambiable. Y cuando hablamos de acidez intercambiable estamos hablando de aluminio en el suelo. Pero hay efectos tóxicos generados por el hierro, el manganeso y el aluminio que están limitando la posibilidad de producción agrícola. Por último, una enmienda debe suministrar también nutrientes al suelo. Lo que ponemos para que reaccione en el suelo no solo debe quedarse ahí. Es decir, no estamos poniendo un luchador que va a atacar la acidez y los elementos tóxicos que estén ahí, sino que nos van a dejar un remanente de nutrientes, primordialmente calcio, silicio, magnesio y azufre. Tenemos que ver qué es lo que causa la acidez del suelo para poder entender
cómo la acidez del suelo puede estar afectando nuestro cultivo. Y resulta que muchas de las fuentes fertilizantes que utilizamos para llevar nutrientes a la planta, en su reacción química en el suelo, dejan libres algunos elementos que acidifican el suelo, sobre todo las fuentes nitrogenadas. La materia orgánica en el proceso de descomposición también libera sustancias que tienden a acidificar un poquito el suelo. Sabiéndolo y entendiéndolo, vamos a agregar materia orgánica, pero vamos a ir preparados para esas reacciones ácidas, poderlas enmendar. El lavado continuo del suelo, esto es consecuencia, vivimos en el trópico, llueve muy fuerte y la lluvia acarrea las bases que en la zona de intercambio queden sueltas y las va a enviar a áreas profundas donde las raíces no van a poder atacarlas. Algunas reacciones en el intercambio de cationes que ocurren en la interfase raíz-suelo liberan iones hidróneo o liberan aluminio que tienden a darnos una acidificación del suelo. Y por último, algo que nosotros no determinamos. Compramos la finca, heredamos la finca, pero no sabemos cuál es el material parental o las rocas que le dieron origen a ese suelo. Y algunas veces, y muchas, nos encontramos con un suelo que es más complejo de lo que deseáramos en su composición, y este es ácido por naturaleza. ¿Y por qué es importante hablar de acidez? ¿Por qué yo como productor debo tomar decisiones económicas para invertir en enmiendas? Lo debemos hacer porque, disculpen, lo debemos hacer porque cuando tenemos un suelo no adecuado para el crecimiento de los cultivos, vamos a tener una reducción en el crecimiento de las raíces. Estas no van a ser fuertes. Y si no son fuertes, no van a poder translocar los nutrientes y el agua, que es su función primordial aparte del anclaje. Va a haber una disminución del rendimiento del cultivo que nos va a afectar negativamente el bolsillo. Va a haber una reducción en la calidad de cosechas. No solo vamos a tener menos cosecha, sino que el producto que obtenemos es de menor calidad. Hay mediciones con tecnología moderna a partir de luz infrarroja, que han determinado que cuando un cultivo está mal nutrido, hay una variación en la intensidad del color, y al simple vista lo vemos. Un cultivo mal nutrido se ve verde amarillento, y un cultivo bien nutrido se ve verde oscuro e inclusive a la lejanía verde azulado. Entonces, a la vista podemos notarlo. Resulta ser que los insectos también lo notan, y muy hábilmente van a llegar a la zona del cultivo que esté menos fuerte, menos resistente al ataque que ellos vayan a hacer. También tenemos la toxicidad del aluminio, el hierro y el manganeso, que están afectando el desarrollo efectivo del cultivo. Y deficiencias naturales de calcio, magnesio, fósforo, zinc, azufre, y algunas de ellas inclusive todas en conjunto. ¿Por qué es importante hablar de acidez? Porque los diferentes nutrientes que ocupamos para un buen desarrollo del cultivo del café, de acuerdo al rango de acidez que se dé en el suelo, así van a estar ellos accesibles o disponibles a las plantas para ser absorbidos. Y vean ustedes acá, donde empezamos a tener problemas, pH menores de 5, se angosta la franja de los nutrientes más importantes para el cultivo, como nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio y magnesio. Y de manera inversa se ensanchan los que son tóxicos y nocivos para el cultivo, como el hierro, el manganeso y el aluminio también. Entonces, esa contraposición entre lo que ocupamos de nutrientes realmente absorbibles para la planta y los que son dañinos, conforme más ácido sea el pH, más marcada es esa diferencia negativa.
Hablando de hierro, que se le ha venido dando una importancia en los últimos años muy a tomar en consideración por el productor agrícola. Este es un suelo en Costa Rica, en donde encontramos en cultivo de quicuyo, que es un pasto de altura sobre 1.600 metros del nivel del mar para lechería. Esta es una finca de una explotación comercial de alta tecnología de producción de leche. Ellos empezaron a ver esto y me llamaron para que evaluara qué eran las consecuencias que estaban dando. Entonces uno empieza a descartar. Mire, aplicaron herbicida, aplicaron fertilizante y de pronto alguien dejó un puñado de fertilizante concentrado en un sitio que quemó, porque lo que da es una impresión de quema química. Y fuimos descartando, hay plagas, revisamos, y conforme fuimos descartando, llegamos a la conclusión, aquí hay algo abajo. Trajimos una pala, hicimos el hoyo y sacamos una porción de suelo. Y ustedes pueden apreciar claramente acá, donde se ve el hierro oxidado. Eso es hierro oxidado. Y la acción de ese hierro oxidado mató las raíces y generó que éstas desaparecieran de esa porción de suelo. Y si no hay raíces, no hay cultivo. Ante la hipótesis que esa era la razón del problema que estamos enfrentando, nos fuimos a los análisis de suelo. Y efectivamente el análisis de suelo nos arrojó 150, 200 partes por millón de hierro en algunos lotes. E inmediatamente iniciamos una práctica de enmienda utilizando yeso agrícola, sulfato de calcio, y como teníamos un problema colateral de calcio y magnesio bajos, lo mezclamos en un 50-50 con dolomita, lo aplicamos, ya van 2 años de aplicación, este año va a ser el tercero. Iniciamos mediciones de análisis de suelo de 0 a 20 centímetros y de 20 a 40 centímetros, y hemos disminuido el hierro y hemos disminuido el problema sobre el suelo. Pero nosotros necesitamos herramientas para determinar si tenemos o no tenemos un problema. Y la más importante de estas es el análisis de suelo. Debemos hacer análisis de suelo periódicamente de nuestros terrenos para poder saber qué es lo que nos hace falta o qué es lo que no nos hace falta. Y de ahí tomar decisiones económicas en la compra de los fertilizantes apropiados a nuestra necesidad. Se habla que ya, inclusive 50 años antes de Cristo, los romanos empezaron a emplear técnicas para determinar la calidad y la diferencia entre los suelos. Y como no había herramientas, tomaban suelo húmedo y se lo ponían en la boca, ¿verdad? Y ya decían, bueno, este sabe más lacustre, este sabe más dulce, y empezaron a clasificar los suelos. Desde ahí, ya el hombre mostró necesidad de usar herramientas para determinar qué había en el suelo y qué no había. Posteriormente evolucionamos a sistemas de determinación de nutrientes, pero que se quedaban en simplemente decirnos, tiene tanto de este elemento, este otro elemento, y nada más. Necesitamos ir más allá. Hoy sabemos que la acidez intercambiable es afectada por el aluminio, el pH, la composición química del suelo, la relación de bases, carbono, magnesio y potasio, y la capacidad de intercambio catiónico, que es la dinámica del suelo, cómo en el suelo están disponibles las bases y los otros nutrientes. Ok. Para algunos es básico, pero la idea de presentar esto es de alentar a los productores a que realicen análisis de suelo en forma periódica. Herramientas tenemos en el mercado muchas, aun cuando podemos utilizar una pala. La ventaja de utilizar un barreno es que cada submuestra
va a ser el volumen exacto de 20 centímetros de perfil del suelo y no vamos a acarrear mucha cantidad de suelo. Por eso es que es apropiado un barreno y no una pala que nos va a dar una porción de suelo muy grande. Ok, ¿dónde tomar la muestra? Debemos dividir la finca esquemáticamente para ir y tomar sus muestras, porque el éxito del análisis de suelo está en la mayor cantidad de sus muestras por unidad de área que tomemos. No es una. Debemos hacer la composición más fiel posible a la realidad del total del suelo. Y si en una finca tenemos una área plana, una área de ladera y una área al final de la ladera, eso ya nos da un indicativo que debemos enviar al laboratorio 3 muestras. Una de la zona plana, una de la ladera y otra de la zona baja después de la ladera. Y vamos a encontrar diferencias muy evidentes entre los 3 suelos, a pesar de que sea una misma finca. Recomendamos, ojalá, 12 submuestras por cada unidad de área para que esa muestra sea bien representativa. Nos traemos en un balde, decimos en Costa Rica, en un recipiente, todas las submuestras y vamos a un piso de cemento donde lo depositamos, la mezclamos, bien mezclada para que quede lo más homogéneamente posible mezclada. Sacamos raíces, hojas y algo que no nos interesa, que no sea suelo, lo distribuimos en forma plana y lo cuarteamos, es decir, lo dividimos en 4 partes. Si lo que tenemos es mucho, tiramos 2 partes, juntamos otra vez lo que tenemos y lo volvemos a mezclar hasta que al final enviemos al laboratorio medio kilogramo, que es lo que el laboratorio ocupa para determinar lo que hay en el suelo. Pero es necesario llevar todo aquel volumen, mezclarlo para que al final ese medio kilogramo sea lo más representativo posible de la realidad de la finca. Una vez que enviamos eso al laboratorio, nos va a enviar de regreso un resultado del análisis de suelo. Este resultado, hay una tendencia a verlo en forma individual y ver qué tengo de cada uno de los elementos. Hoy sabemos que tenemos que tomar en consideración las 3 bases, las interrelaciones entre esas 3, como aún teniendo potasio en el suelo, si no tengo calcio y magnesio, el potasio no se absorbe. Por eso es necesario subir el calcio y el magnesio para que ese potasio que está ahí sea realmente tomado por la planta en forma apropiada y valorando cómo cada uno de los elementos aportan algo a la nutrición de la planta. El potasio, color, grueso del fruto y calidad. El calcio, estructura, resistencia a las enfermedades, fortaleza de la planta. La clorofila, su molécula central es el magnesio y la fotosíntesis se ve afectada positivamente en la respuesta química de esta cuando hay magnesio. Pero vean qué sorprendente, esto es a nivel de laboratorio y se usan gramíneas que tienen un ciclo más corto de vida. Aquí no hay magnesio, muestra un color verde pálido y un desarrollo que podríamos decir normal, vegetativo y radicular. Pero cuando le añadieron solo magnesio, no únicamente mejoró la calidad, el color y la forma en que los tallos se desarrollan, sino que considerablemente incrementó el desarrollo radicular. Y nadie nos dice que el magnesio tenga que ver con desarrollo radicular. Por eso es que se ha dejado de ver en forma individual el análisis de suelo y cada día hay más una tendencia a verlo como algo holístico, integral, que en un método de coadyuvancia cada uno de los nutrientes favorecen procesos que otros tienen mayor responsabilidad. Pero algunas veces pensamos que es suficiente con tener calcio en el suelo. Yo tengo calcio en el suelo,
Estoy bien. Y le voy a añadir magnesio, porque el análisis de suelo dice que el magnesio está bajo. Entonces le voy a poner sulfato de magnesio, por ejemplo. Resulta ser que el sulfato de magnesio, que entra muy rápido en solución en el suelo, llega pero no tiene una capacidad reactiva en arcilla o en la materia orgánica donde están los diferentes cationes, y queda suelto, pero no intercambiable. Ese magnesio se pierde por lixiviación, es lavado por la acción de la lluvia o del riego. Entonces, algunas veces las decisiones de fertilización que estamos tomando no son apropiadas de acuerdo a este esquema de lo que se está dando en la zona de intercambio en el suelo. De ahí es que debemos pensar en otras fuentes enmendantes que vienen a ayudar en este proceso. Pero si todo fuera tan fácil, y yo no vine acá a poner las cosas en términos difíciles, pero el asunto tampoco es tan fácil. No es solo tomar un material mineral al que le llamamos cal o enmienda y agregarlo. También hay posibilidad de saber la calidad de esos materiales. La calidad se fundamenta en los siguientes factores: la pureza del material, la calidad de la mina, la forma química, si es un carbonato, si es un óxido, si es un hidróxido o un sulfato, el tamaño de las partículas. Hoy sabemos que entre más fino sea el material, mayor capacidad de reacción en el suelo tiene, más reactivo va a ser en el suelo y más efectivo va a ser la aplicación de la enmienda. Y para determinar todo eso, tenemos una fórmula matemática que se llama PRNT, que significa poder relativo de neutralización total. Para alcanzar esa fórmula matemática, se hizo necesario buscar un estándar, algo que me da la pauta de la mayor eficiencia para a partir de ahí yo poder comparar las otras fuentes. Y sabemos que el poder de neutralización del carbonato de calcio químicamente puro es del 100%. Y si ya tenemos eso, yo puedo convertir los otros en carbonato de calcio y a partir de ahí saber cuál es su equivalente químico, EQ. Y se llama equivalente químico porque hacemos una equivalencia con respecto al carbonato de calcio. Aquí tenemos una parte de la fórmula matemática. Aquí hay algunos equivalentes químicos y composiciones químicas de materiales encalantes. Vemos que el carbonato de calcio tiene un equivalente químico de 100, su fórmula química y su contenido de calcio óptimo, de acuerdo a la pureza de la mina donde lo estamos extrayendo. La dolomita es 108, el óxido de calcio 179, el hidróxido de calcio 138, el hidróxido de magnesio 172, el carbonato de magnesio o magnesita 119, y aquí sorprendentemente tenemos el elemento más reactivo de todos los materiales encalantes, el óxido de magnesio. Y si tenemos herramientas como estas, y normalmente, como hemos venido aplicando a lo largo del tiempo, solo carbonato de calcio, hemos dejado botado el magnesio, y las relaciones calcio-magnesio andan un poco botadas, o en mi suelo tengo poco calcio y magnesio, pero el magnesio está muy botado con respecto a la relación con el calcio, es donde empezamos a visualizar la oportunidad y la posibilidad de utilizar materiales específicos como el óxido de magnesio como una alternativa en las mezclas que hagamos en los materiales encalantes que vamos a aplicar. Como ya en otras ocasiones he presentado este cuadro, alguna gente me dice: ingeniero, usted dejó botado el sulfato de calcio. ¿Dónde está el sulfato de calcio? Miren, el sulfato de calcio no aparece acá, no porque no sea importante, es porque él no es reactivo, él no es neutralizador de acidez. Él es
Él no es reactivo, Él es activo. ¿Ok? Es otra la misión que cumple el sulfato de calcio, que es, pero importantísima en los suelos. Él lo aplicamos al suelo, tenemos hierro y forma sulfato ferroso. Y los sulfatos son muy fáciles de lixiviar en el suelo. Entonces, si yo tengo en los primeros 20 centímetros del suelo hierro que está siendo tóxico para las raíces de mi cultivo, aplico sulfato de calcio, reacciona, forma sulfato ferroso y la acción de la lluvia o del riego me lo mueve en el perfil del suelo y se ha logrado medir hasta 60 centímetros con el tiempo de profundización del hierro, alejándolo lo más posible de nuestra zona radicular y así permitiendo un sistema radicular más fuerte, más sano y más eficiente en absorción de nutrientes. Esa es una parte de la fórmula. La otra parte de la fórmula es el tamaño de la partícula o lo que llamamos eficiencia granulométrica. Resulta ser que el material se pasa a través de una malla y hay una medida que se llama mesh, y mesh significa el número de orificios por pulgada cuadrada. Si yo tengo solo 8 orificios con un tamaño superior a 2.36 milímetros, mi eficiencia relativa es 0. Son piedritas, necesitan mucho tiempo para reaccionar. Por el contrario, si tengo más de 60 orificios por pulgada cuadrada y estos orificios son menores a 0.25 milímetros, voy a tener un 100% de eficiencia relativa. Entonces acá demostramos por qué el tamaño de la partícula del material enmendante es muy importante. Ahora, ¿qué hacemos con esos números? O sea, son datos y los datos no nos sirven para nada si no los convertimos en información. Y para que haya información tenemos que tener un resultado. Aquí hay un ejemplo. Si tengo un EQ, es decir, una eficiencia química del 90%, y tengo un EG del 80%, 90 por 80 dividido entre 100, y lo divido entre 100 porque estos son porcentajes, para matar el porcentaje. 90 por 80 dividido entre 100 me da 72%. ¿Y qué utilidad tiene para mí este 72%? Ese 72% significa que el 72% de la enmienda reaccionará en los primeros 3 meses y el 18% restante, no sé. No sé. Depende de su eficiencia química y de su eficiencia granulométrica. Entonces de pronto ustedes van y pagan 100 quetzales por una enmienda que tiene un PRNT de 72 y le cobran 105 quetzales por uno que es 90. Esos 5 quetzales de diferencia no son costo si lo que yo voy a tener en mi suelo es eficiencia. Entonces, esto les da a ustedes una herramienta de toma de decisión para la compra de productos enmendantes. Y eso es lo que procuramos el día de hoy, darles y mostrarles. Fíjense que cuando vemos este cuadro, algunas cosas empiezan a tomar sentido para nosotros. En este cuadro estamos observando la cantidad de nutrientes extraídos por una cosecha de café en kilogramos. Esto es de Costa Rica. Y nosotros medimos físicamente el café en fanegas, y para que entendamos qué es una fanega pesa 258 kilogramos de fruta cereza y produce un saco de 46 kilos de café oro. El promedio es de 30 fanegas por hectárea en el país, juntando todas las zonas productoras de café. Resulta ser que bajo esa producción, la planta extrae 43 kilogramos de nitrógeno, 8.36 de fósforo, 48.1 de potasio
Y ojo, que antes les mencionaba el potasio, y a ustedes les han dicho tanto que el potasio es importante para calidad de fruto, que todos salimos en carrera a aplicar potasio, pero ninguno se acuerda, o muy pocos se acuerdan, de que hay otros elementos que son importantes para que ese potasio sea efectivamente absorbido. Y sorpresa, el tercer elemento que más se absorbe es el calcio, más que el fósforo. Por eso el fósforo no pierde importancia, pero se absorbe más calcio que fósforo. El que sigue es el magnesio y el otro es el azufre. Y todos estos elementos los obtenemos de las enmiendas. Ahora bien, el objetivo nuestro es tener éxito en el desarrollo de nuestros cultivos. Todos queremos ser el mejor productor de café de Guatemala, ¿cierto? Para ello, tenemos que aprovechar herramientas que existen, como el conocimiento de nuestra necesidad o de nuestra suficiencia. Y eso solo es posible, y hay una ecuación matemática que dice que esto sí y solo sí conocemos qué tengo en el suelo. Por eso la práctica del análisis de suelo es indispensable en la producción agropecuaria. Si yo conozco qué tengo en el suelo, debo también saber el estado fenológico del cultivo, porque no es lo mismo enmendar y fertilizar un café recién sembrado que un café en producción de 5 o más años. Entonces, cuando tomo la decisión de compra, debo tener claro las áreas que son nuevas y las áreas que ya están en producción. Época del año. No existe una sola enmienda en el mundo que reaccione si no hay humedad en el suelo. Entonces tenemos que saber que la enmienda la debo aplicar lo más cercano posible a la época de lluvias. Y aquí yo sustento una teoría, según mi experiencia, que si me preguntan agronómicamente cuándo es el momento en que yo puedo incidir de forma más rápida en la próxima floración utilizando una enmienda si tengo problemas en el suelo, y yo les digo, es aplicándola en canícula. Así que dejan el asiento y salen en carrera a aplicar enmiendas, ¿verdad? Una canícula tan pronunciada como esta, desgraciadamente en su país, en mi país y en toda Centroamérica, está causando problemas. Pues aprovechémosle la parte buena. Nos permite este espacio de tiempo aplicar enmiendas. ¿Por qué digo yo que en esta época? ¿En qué me sustento? Resulta ser que hoy, 25 de julio, puedo yo hacer algo en mi cafetal que me haga aumentar el número de granos. Nada, ya están dados. El número de granos ya están dados. Lo más que puedo hacer es engrosarlos. Sí puedo hacer acciones en mejorar la planta de café. Pero si yo aplico una enmienda en este momento, vienen las lluvias en agosto, primero Dios, reacciona, mejora el medio en el cual se desarrollan las raíces. Esas raíces son capaces de absorber mejor los nutrientes que ya están presentes en el suelo, los transloca, se prepara, pasa el estrés de la cosecha y queda en muy buenas condiciones para que el próximo mayo, con las primeras lluvias, o abril o marzo, depende de cuando llueva, haya estimulación floral. Yo incidí en esa floración. ¿Ok? Por eso me atrevo a decir que sí puedo incidir haciendo una aplicación en época de canícula. La calidad de la enmienda y la fórmula adecuada a nuestras necesidades. ¿Y por qué voy a aplicar dolomítica si no estoy seguro que lo que ocupo es dolomítica? Podría ser yeso, podría ser dolomítica más yeso, o podría ser dolomítica más yeso más óxido de magnesio. Y ahí ustedes tendrán que ir al mercado y ver quién le ofrece esa ventaja de hacer una enmienda a su medida. Pero como
consumidores, deberíamos de buscar lo mejor para nuestra necesidad. Cálculo de aplicación en función de nuestra necesidad. Algunas veces utilizamos lo que los demás utilizan o lo que nos quieren vender. Tome, tal vez porque tengo mucho, ¿verdad? Como vendedor. Esto es lo que le va a servir a usted. Pero usted solo revierte ese proceso cuando usted conoce qué es lo que usted ocupa. Cobertura de la banda de fertilización. ¿Dónde dirijo la enmienda? Porque si yo le digo a ustedes que tienen que aplicar 100 sacos por hectárea de enmienda, me van a decir, este tipo está loco. Eso es económicamente insostenible. Esos 100 sacos se los cambio por 10. Yo le voy a hacer caso, pero en lugar de 100 voy a aplicar 10. Entonces, si voy a aplicar 10, ¿dónde debería aplicarlos si ya tengo el cultivo establecido? Donde esté la mayor cantidad de raíces, es decir, en la zona de fertilización. Y si el café está adulto y ya yo fertilizo directamente en el centro, porque sabemos que ahí es donde está la mayor cantidad de raíces absorbentes, ahí tengo que aplicar la enmienda. La enmienda debe ir en donde yo tengo la mayor necesidad, y ustedes inician con procesos de utilización racional de los recursos que tienen, y eso los va a hacer mejorar y ser más eficientes en su actividad. Pero de nada vale aplicar la enmienda, de nada vale aplicar los fertilizantes si no sabemos si estos están siendo absorbidos por la planta. Entonces debe existir monitoreo de la respuesta a la aplicación que yo hice, y para ello recomiendo que después de aplicar enmiendas, el próximo año se haga un nuevo análisis de suelo para ver qué sucedió ahí en el suelo. Y si quiero saber si lo que está en el suelo está subiendo a la planta, es necesario tomar muestras foliares, porque no siempre lo que está en el suelo llega dentro de la planta. Y la única forma que yo me dé cuenta si eso está sucediendo es utilizando la herramienta y la facilidad que me da el laboratorio de Anacafé de hacer un análisis foliar y decirme, mire, lo que usted aplicó efectivamente está llegando al follaje y usted va a tener respuesta o no. Y si no, corramos. Mire, reunión de técnicos. ¿Qué pasó? Yo apliqué, yo seguí la recomendación, pero no estoy viendo el resultado. Y tomamos decisiones y acciones inmediatas que pueden revertir un futuro problema. Otro asunto que dejamos botado: reposición de los nutrientes extraídos por la planta. Creemos que en el suelo tenemos una fábrica de fertilizantes, y eso no es cierto. Hay un límite. Y si la planta está extrayendo y nosotros no estamos reponiendo, eso se va volviendo negativo. Y después encontramos una frase que en Latinoamérica adoptamos hace años: este suelo ya está estéril. Este suelo está estéril, hay que sembrar otra cosa. Se nos va a acabar el suelo. Se nos va a acabar el suelo. Guatemala tiene una frontera definida, no podemos meternos a México porque se nos enojan los mexicanos, ni a Honduras porque también, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que hacer es un mejor uso del suelo con que contamos. Y a este hay que retribuirle y devolverle lo que le sacamos para lograr sostenibilidad en el tiempo. Ahora, la decisión económica de compra debe estar fundamentada en que todo programa de fertilización debe tener enmienda, a no ser que es un suelo tan especial que todo está perfecto. Felicidades al que lo tiene. No es tan fácil. Entonces, si necesitamos, cuando hacemos el programa anual de fertilización, si necesitamos, porque el análisis de suelo lo dice, la enmienda debe estar en ese programa. Porque esto es una inversión, esto no es un gasto. Porque si tengo un mejor suelo, un mejor sistema radicular, tengo una mejor capacidad de absorber nutrientes, de translocarlos y que estos
se refleje en una mayor y mejor cosecha. Es la única forma, no hay otra ecuación para lograrlo. A mayor fineza del producto, mayor eficiencia. Y esto es una decisión económica de compra. Yo quiero lo que va a hacer más eficientemente, o me va a dar una respuesta más eficiente en donde yo lo voy a utilizar. Las fuentes deben ser de origen mineral, y en esto no quiero entrar en discordias, pero hay gente trayendo subproductos de industrias, de otras industrias, que traen otros residuos. ¿Y para qué complicarnos la vida si la natura nos lo da en forma mineral? Un yeso de mina se puede certificar orgánicamente. Una dolomítica de mina se puede certificar orgánicamente. O sea, estamos hablando de una agricultura con más exigencias como la orgánica y lo podemos certificar. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Se debe valorar la calidad de la enmienda aplicada para tener una relación costo-beneficio. Es decir, yo invierto porque obtengo un beneficio. Y debemos volvernos los agricultores y los técnicos del sector agropecuario más conscientes de la importancia que tiene la inversión, el costo y no simplemente el gasto. Y el contador les puede explicar que un gasto es lo que yo pagué, pero no sé dónde ubicarlo, que lo puede identificar, mientras que un costo yo se lo puedo cargar a una unidad de área, a una unidad de producción o a una actividad determinada. Y cuando yo sé que eso es un costo, cuando yo obtengo el beneficio, puedo meter una fórmula matemática y darme cuenta que efectivamente estoy ganando más. Y cada día debemos volvernos más medidores de 5, decimos en Costa Rica, de los centavos de quetzal, porque los negocios se van volviendo más complicados y se van volviendo de centavos, pero todos sabemos que entre más centavos tengamos, más quetzales vamos a tener. Y el agricultor debe volverse más exigente en estos aspectos para conocer aún más su producción agropecuaria. Esto es lo que les tenía esta mañana. Si alguien tiene una consulta, una duda o un comentario, siéntanse en la libertad de realizarlo. Muchísimas gracias, ingeniero Sáenz. Un fuerte aplauso por tan amena conferencia. Les recordamos que nuestras compañeras les compartieron la encuesta sobre la conferencia. Agradecemos su colaboración para llenarla y entregarla al final. Ahora damos paso al espacio de preguntas y respuestas para el ingeniero Sáenz. Quien tenga alguna pregunta, levanta la mano y con gusto nuestras compañeras les estarán trasladando el micrófono. Buenos días, mi nombre es Milton Flores y mi consulta estipula en lo siguiente. Más cercano. Al hacer los análisis y conocer las enmiendas, realizando los monitoreos, podemos decir al tercero o cuarto monitoreo de que podríamos tomar un estándar para seguir poniendo la enmienda, o qué nos define en el monitoreo el cambio en las concentraciones. Excelente pregunta. Sí, tenemos que tener claro qué es lo que buscamos, cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo va a ser, y estoy poniendo aquí un caso hipotético, que tengo el calcio y el magnesio, ambos muy bajos con respecto al potasio, tengo mucha presencia de hierro en el suelo, y mi objetivo es bajar el hierro y subir el calcio y el magnesio. Entonces, cuando tomo la decisión de compra, voy a comprar un material que tenga calcio y magnesio que me permita subirlos y que me ataque el problema que tengo con el hierro o el posible problema que tengo con el hierro. No se confíen, aunque no exista el problema, llega a suceder. El hierro es tóxico, ya está probado.
Entonces, lo que se hace es que tomo la decisión de compra de una mezcla 50-50, 50% dolomítica, 50% yeso agrícola, y la aplico. A un año debería mostrar un crecimiento en el nivel del calcio y el magnesio y un decrecimiento en el nivel del hierro. Conforme lo que logre el primer año, ya sé que el próximo año debo bajar más unidades acá y subir más unidades acá. Y llegará un momento en el cual el crecimiento y la disminución se vuelven menos grandes, pero siempre deberíamos de mantenerlo, y la decisión de compra podría ser, una, brincarnos aplicaciones cada 2 años, o la que yo prefiero, baje la dosis pero no deje de aplicarlo. Yo prefiero. Mire, si me preguntan sobre las modificaciones en el suelo de shock violentas, les digo, no las comparto. El suelo se lleva millones de años en formación y nosotros queremos en un día, en una semana, en un mes o en un año cambiar lo que la naturaleza tardó millones de años. No comparto, respeto, pero no comparto esas formas de abordaje de la nutrición del suelo. Es un proceso y tenemos que tenerlo claro. Y por eso digo que la enmienda debe ser parte de un programa de fertilización sostenido en el tiempo, que nos va a permitir ver resultados positivos y nos va a permitir en la relación costo-beneficio entender que efectivamente lo que salió de esta bolsa entró suficiente en esta para cubrirlo. Muchas gracias, ingeniero Sáenz. Tenemos otra pregunta. La pregunta, ¿se puede utilizar simultáneamente la enmienda con la fórmula química? Ok, mire, cuando hablamos de suelo, hablamos de química de suelo, y realmente ahí es un gran laboratorio, y se dan una serie de procesos químicos muy dinámicos. Muchos tienen en el suelo fósforo, pero este fósforo no es disponible para el cultivo porque está siendo atrapado por el aluminio y se forman fosfatos de aluminio. Resulta ser que si yo aplico una enmienda alta en calcio y la junto con un fertilizante en el cual estoy aplicando fósforo, voy a provocar con la humedad del suelo una reacción química que me va a formar fosfatos de calcio. Entonces, la inversión que hice en el fertilizante, pagando el fósforo, que es el elemento más caro que hay, la estoy bloqueando con el calcio. Cada cosa a su momento. La agricultura es de tiempos. Los estadounidenses hablan de que la agricultura es timing. ¿Cómo y cuándo? Aplique la enmienda primero para que modifique las condiciones del suelo y un mes después aplique el fertilizante. Esa es mi recomendación. Tenemos espacio para una pregunta más. Yo tengo una pregunta más relacionada con nutrición. El uso de potasio foliar al final ayuda para mejorar el BRICS, ¿no? Y para disminuir el número de cortes. ¿Es recomendable esto? Porque en la medida que se va terminando el invierno, pues hay menos humedad en el suelo y la translocación obviamente disminuye. Entonces la pregunta es directa. Ok, sí es importante. Yo revierto la pregunta. ¿Cuándo inicia a engrosar el grano? El grano inicia su proceso de engrosamiento desde que se forma. Entonces, por eso las fórmulas completas cafetaleras que usamos en toda Centroamérica llevan potasio, porque la idea es que la planta transloque potasio y tenga potasio a lo largo de su proceso. Yo no creo en las acciones apaguincendios. Entonces, faltando 15 días para la cosecha, yo corro y le meto potasio para engrosar. Eso no funciona. ¿Ok? Eso no funciona. Tiene que ser con tiempo, efectivamente. Y usted apuntó algo muy importante. Si la voy a poner cerca del inicio de la época seca, la dinámica en el suelo por falta de humedad va a ser muy baja. Así que la posibilidad de translocación y la posibilidad de que las raíces lo absorban y va a ser igual de baja.
¿Ok? Entonces, tiempos. La agricultura es de tiempos. Muchísimas gracias, ingeniero Sáenz. Le damos Gracias. otro fuerte aplauso. Gracias. E invitamos en este momento al ingeniero Iván Morales, miembro de la Junta Directiva de Anacafé, quien le dará el reconocimiento Muchas gracias. por su participación en este congreso. Muy buenas tardes, amigos caficultores que nos acompañan. Quiero agradecerle al ingeniero Leonardo Sáenz la contribución que ha tenido para nosotros los caficultores de venir a compartir con nosotros estas grandes experiencias y conocimientos que espero vayan a ser de mucha utilidad para todos nosotros en el área donde nos desenvolvemos, que es la caficultura. Así que, por favor, ingeniero, sírvase humildemente recibir un pequeño reconocimiento en agradecimiento a su labor. Yo soy el honrado y el agradecido. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Gracias. Muy amables. Antes de pasar a la siguiente conferencia, les recomendamos que en el punto de venta de Anacafé, en el primer nivel, los que no se ubican está en el departamento de comercialización, se encuentra ya a la venta la memoria USB con todas las presentaciones de este 25 Congreso Nacional del Café. Para que usted conserve todas las presentaciones, ahí tiene para divertirse y ver todo lo que sea necesario, y después, si usted tiene alguna consulta, pues con mucho gusto nosotros estamos para servirle aquí en la Asociación Nacional del Café. La siguiente conferencia es sobre el tema Política Laboral de la Caficultura sobre el VIH-Sida y prevención del trabajo infantil, a cargo de Maynor David Maldonado Mazariegos, quien es ingeniero agrónomo graduado de la Universidad ERS de Costa Rica. Cuenta con una especialidad en desarrollo rural obtenido en la Universidad del Valle de Guatemala. Ha trabajado en el ámbito de desarrollo social, especialmente en las áreas de educación, salud, vivienda, medio ambiente y seguridad alimentaria. También tiene experiencia en el estudio de cadenas agroalimentarias y análisis de ciclo de vida de los productos. Desde 1998 trabaja en la agenda social de la caficultura guatemalteca. Actualmente es director de Educación, Capacitación y Seguridad Alimentaria de la Fundación de la Caficultura para el Desarrollo FUNRURAL. Bienvenido al ingeniero Maynor Maldonado. Por favor, démosle la bienvenida con un aplauso. Muy buenos días y muy buenas tardes para los quienes ya tenemos más de las 12 del mediodía, ¿verdad? Es un gusto compartir en esta ocasión una vez más con ustedes un tema que también es parte de la caficultura. A lo largo del día de ayer, ustedes estuvieron escuchando temas relativos a aspectos técnicos del cultivo como tal. El tema de fitohormonas, reguladores de crecimiento, el tema de costos, la productividad, eficiencia, y recientemente se está cerrando con el tema de